Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia. Hoy vamos a hablar sobre el subsidio de vivienda y cómo acceder, ¿sí?, a una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario con los subsidios y también en parte con los subsidios de arrendamiento. Así que quédate hasta el final. Bueno, es importante que sepan que los precios de la vivienda este año 2023 para viviendas de interés prioritario en las grandes ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y todas las ciudades grandes tienen un costo de 104 millones de pesos. Para viviendas de interés prioritario en municipios más pequeños tienen un costo de 81.200.000. Vivienda de interés social en ciudades grandes 174 millones de pesos y municipios más pequeños 156 millones. Novis tendría un costo en ciudades grandecitas 174 millones de pesos y Novis en municipios más pequeños 156 millones. Bueno, entonces vamos primero que todo a hablar sobre el semillero de propietarios. El semillero de propietarios también tiene una alianza con el Fondo Nacional del Ahorro, o ustedes pueden ir directamente a la página del programa, ¿sí?, Semillero de Propietarios. Miren, donde ustedes pueden llenar el formulario, pueden ver los requisitos, entonces es importante. Bueno, el semillero de propietarios es un programa que funciona para personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, en este caso 2.320.000. Bueno, mientras usted quiere obtener una vivienda, ¿sí?, va a tener un ahorro voluntario hasta alcanzar un mínimo, en este caso, amigos, de 4.5 salarios mínimos legales vigentes. Si hacemos una multiplicación de 1.160.000, ¿sí?, a lo que está actualmente en el 2023 por 4, esto equivale a 4.640.000, ¿sí?, y lo dividimos por 2, el 0.5. O sea que esto da prácticamente más 4.640.000, esto da un total de 5.220.000. Ese es el ahorro que deben de hacer este año 2023, 5.620.000. Dice, esto lo deben de hacer en un monto no mayor a 18 meses, que si dividimos esto dividido 17, tendrían que hacer un ahorro promedio, ¿sí?, de 300.000 pesos, ¿sí? Bueno, entonces, y así podrían recibir un subsidio complementario que sería el de Mi Casa Ya y también el de la caja de compensación. Entonces, este subsidio es complementario a Mi Casa Ya y otorga adicionales, ¿sí?, 6 salarios mínimos legales vigentes. O sea, este es un subsidio adicional que les dan. En este caso, ¿cuánto sería este subsidio? Entonces, 1.160.000, que equivale el salario mínimo actual por 6. Entonces, actualmente están dando 6.960.000 pesos. ¿Cómo acceder a este subsidio de 6.960.000 pesos? Deben de abrir una cuenta de ahorro voluntario. Y una vez que cumplas con esta meta de ahorro, tengas el crédito hipotecario aprobado, podrás iniciar tu trámite de legalización y diligenciar el formulario de postulación al programa de semilleros de propietarios. Entonces dice que debes de hacer si cumpliste la meta de ahorro y tienes aprobado el crédito hipotecario. Entonces hay que cargar lógicamente unos documentos en la plataforma y también debes de evidenciar que cumpliste esta meta de ahorro de los 4.5 salarios mínimos, que es superior a 5 millones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Primero, tener ingresos menores a 2 salarios mínimos, no ser propietario de ninguna vivienda, no haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar y mantener los ingresos durante esta etapa, ¿sí? El subsidio de semillero de propietarios solo se otorga junto con la postulación al subsidio de Mi Casa Ya. El subsidio se puede obtener posterior a la obtención del subsidio de la caja de compensación. Se aclara que se debe conservar la misma conformación del hogar. Entonces, ustedes pueden iniciar, ¿sí?, con una cuenta de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro para que le den, ¿sí?, estos 6 salarios mínimos legales vigentes, que son 6.960.000 pesos, amigos, que van a ayudar también como parte de este aporte. Bueno, lo otro, amigos, es ir directamente también a la página de Semillero de Propietarios. Allí también usted se puede postular y a ustedes les van a financiar, en este caso, ahí les van a financiar, les van a dar un subsidio al arrendamiento.
Dice, los beneficiarios de este programa podrán suscribir contratos de arrendamientos con opción de compra por un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual el gobierno nacional les ayudará con 500.000 pesos. Esto era para años anteriores. Creo que este año está 600.000 pesos de su canon de arrendamiento para vivienda de interés prioritario, vivienda BIS. Entonces, los beneficiarios de esta iniciativa podrán acceder a una mejor vivienda con condiciones dignas y contratos de arrendamientos formales, sino que su aporte pagarán lo restante de su canon y ahorrarán 200.000 pesos mensuales, y con los ahorros alcanzados durante 2 años, 24 meses, podrán sumar este capital, ¿sí?, que se transformará en la cuota inicial. ¿Qué quiere decir este programa? Que a ustedes le dan un subsidio, ¿sí?, un subsidio de arrendamiento, el cual con ustedes, con ese subsidio, van a iniciar ahorrando para conseguir este sueño de tener vivienda. ¿Ok? Los requisitos son los mismos que vimos en el Fondo Nacional del Ahorro: no ser propietario de vivienda, no haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar. Dice, después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el contrato de arrendamiento o arrendamiento con una opción de compra. Miren, las viviendas que se tomarán en arriendo pueden ser nuevas usadas. Las viviendas del programa podrán ser nuevas usadas para la fase de arrendamiento. La compra de la vivienda debe ser sobre edificaciones nuevas. Quienes arrienden una vivienda usada podrán aplicar a través del programa Mi Casa Ya para comprar una vivienda nueva de su preferencia. Buscamos impulsar con este programa la construcción de 520.000 viviendas de interés social durante el gobierno. O sea, deben de ser viviendas nuevas usadas, sí, pero sobre edificaciones nuevas. Ok, esto es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces este es el programa Semillero de Propietarios. También existe, en este caso, el arriendo social, ¿sí? Programa de arrendamiento social de Confama o de cualquier caja de compensación, donde también les dan un subsidio al arrendamiento. Este es un programa financiero y social de Confama que consiste en el arrendamiento con opción de compra de una vivienda. En otras palabras, paga tu casa con tu arriendo. Los beneficiarios tendrán la opción de comprar casa mientras van pagando arriendo. Está dirigido a los trabajadores, ¿sí?, afiliados a cualquier caja de compensación y con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Con esta modalidad podrán habitar la vivienda y al mismo tiempo pagar un canon de arrendamiento durante 2 años. ¿Sí? Además tendrán el compromiso de abonar sus primas, cesantías y cuotas extras de ser necesario para consolidar ese ahorro que necesitan para comprar vivienda. Es importante los requisitos: no poseer vivienda, no estar vinculado a ningún programa de arrendamiento social o semillero de propietarios, lo mismo no haber sido beneficiario de un subsidio, comprometerse a tener un acompañamiento financiero durante los 24 meses. Recuerden que los ingresos deben de ser menores a 2 salarios mínimos legales vigentes, en este caso preferiblemente hasta menos de los 2.320.000, y contar mínimo con una cuota de 2 millones de pesos. Tener la capacidad de pago del canon de arrendamiento mensual establecido, y recuerda que para este pago puedes contar con el subsidio que otorga, en este caso, las cajas de compensación, que equivale al 60% de un mínimo. El 60% actual de un mínimo, vamos a mirarlo: 1.160.000 por el 60 dividido 100, esto equivale a 696.000 pesos para este año. Este es el subsidio que les van a dar, ¿sí? Realizar un ahorro obligatorio, ¿sí?, del 25% del salario mínimo. Entonces, amigos, si vamos, el 25% del salario mínimo es 290.000, o sea, ustedes mínimo deben de ahorrar, amigos, 300.000, y si ahorran más es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya les están dando un subsidio de hasta 690.000 pesos. Realizar un ahorro mensual, ya saben, de los 290.000 como mínimo, y realizar los abonos de cesantías y prima cada año. Bueno, también es importante tener capacidad de endeudamiento al finalizar la etapa de arrendamiento para un crédito por la diferencia entre lo ahorrado y el valor de la vivienda, y mantener las condiciones de buen comportamiento y pago de endeudamiento antes y durante el programa. Bueno, amigos, entonces, ojo, miren que ustedes pueden acceder a muchas ayudas, pero deben de tener el conocimiento adecuado. No se queden de brazos cruzados y averigüen. Bueno, ahora sí, seguimos con nuestra presentación.
En una vivienda BIS, el banco presta hasta el 80% del valor comercial de la vivienda. En este caso, si es una vivienda de 174 millones, va a prestar hasta 139, 200 mil, pero nosotros no nos queremos endeudar tanto. Lo mismo una vivienda no BIS, vas a poder prestar hasta el 70%, sí, no BIS, del valor comercial de la vivienda. En este caso, no BIS son como las más altas, más cariñosas. Entonces, en una vivienda de 200 prestas a 140 millones de pesos. Bueno amigos, ¿qué debes de hacer para comprar una vivienda? Primero, lógicamente tener un excelente score crediticio. Si estás en Procrédito o Data Crédito, es muy difícil que un banco te preste. Sí, porque eso es como por decir, si tu abuelito te presta 1 millón de pesos, pero si tú le quedas siempre mal a tu abuelito ya no te va a volver a prestar. Lo mismo sucede con las entidades financieras. Entonces debo de consultar cuánto me presta el banco. Generalmente los créditos hipotecarios te prestan un 70% o un leasing habitacional un 85%, pero en leasing habitacional ningún banco te va a comprar la cartera. ¿Por qué pongo esta explicación? Porque después de que un banco nos presta, cualquier entidad financiera te puede comprar la cartera, inclusive por una tasa más baja, y te puedes también ahorrar unos dineros. Bueno, el préstamo con el banco, ellos siempre prestan en VR o en pesos. Siempre va a recomendar en pesos, porque en VR va subiendo de acuerdo a la inflación. Entonces hay muchos créditos actualmente que no solamente, sabiendo que han pagado cuotas, por decir un ejemplo, prestaste un crédito de 100 millones en VR. Generalmente los créditos en VR suben con la inflación. Entonces en este caso, si ya has pagado, por decir, 15 cuotas, generalmente en vez de disminuir, viene creciendo durante la mitad del tiempo, ¿sí? Hasta que cumple la mitad del tiempo de ese préstamo. ¿Cómo así? Que si el préstamo es a 20 años, después de 10 años ya va a comenzar a bajar, pero durante los primeros 10 años este crédito empieza a incrementar. Entonces prestaste 100 millones, ya has pagado 15 cuotas, generalmente el crédito viene incrementando, o sea, ya tienes que pagar en este caso no 100 millones, sino que 106 millones, 110 millones, de acuerdo, ¿sí?, a cómo esté la inflación. Y lo mismo, la cuota también va a ir incrementando 5.000, 7.000 pesos de manera mensual. Es importante que sepan esto. Bueno, ¿cómo solicito los subsidios? Los subsidios a los cuales puedes acceder es el de la caja de compensación, que debes de estar afiliado. Sí, pues también acceder al subsidio de Mi Casa Ya, y si te aprueban ambos sería un subsidio concurrente, y también en algunos casos el subsidio municipal o también el de semillero de propietarios. Bueno, y lo otro sería separar la vivienda y ahorrar. Recuerden que es importante que ustedes tengan recursos propios. Si ustedes no tienen un ahorro, todavía no se deben meter en una vivienda. ¿Cómo se hace el cierre financiero de una vivienda? Primero, tienes que tener recursos propios. Segundo, acceder a un crédito. Tercero, con los subsidios, y todo esto da el precio total de la vivienda. Subsidio de la caja de compensación y Mi Casa Ya. Vamos a iniciar con este subsidio. Recuerden que el subsidio de la caja de compensación es directamente con cajas como Confama, con subsidio, o sea, cualquier caja puedes acceder a este subsidio de vivienda. Generalmente la caja de compensación te aprueba, ¿sí?, y tienes posibilidad en que 36 meses puedas utilizar este subsidio. Si en 36 meses no lo has utilizado, lo puedes renovar 24 meses más. Los subsidios de Mi Casa Ya sí deben de acceder a ellos, pero cuando ya están más cercanos a la etapa de aprobación, y en este caso el banco es el que hace lo posible para que a ti te aprueben, junto con, no solamente con el préstamo, sino también ellos son los que hacen la solicitud para este subsidio. Entonces dice, cercanos a la etapa de aprobación y escrituración, hasta 12 meses, pero no, este de Mi Casa Ya no es tan confiable, o sea, no es que, o sea, es más difícil acceder a esta ayuda. Mi Casa Ya 2023.
¿Cuáles son las nuevas condiciones? Y es importante que ustedes sepan esto. Primero, debes de separar la vivienda, ¿sí? Debes de tener un crédito hipotecario aprobado 6 meses antes de la escrituración. El banco es el que te postula al Ministerio de Vivienda, ¿sí? En este caso, una vez postulado, quedas en estado habilitado, pero eso no quiere decir que tienes ya el subsidio. Ahí te brindan un código, te dan una fecha de escrituración, solicitas al banco ya la segunda marcación después de la fecha de escrituración. El banco va a verificar si existen los recursos y si los hay, en la plataforma ya no vas a estar en modo habilitado, sino por asignar. Ya de ahí el banco expide la resolución, ¿sí? El estado, y ya que han estado asignado, y ya te aprueban el desembolso. La constructora es la que solicita el desembolso del subsidio. Y lógicamente es importante que para la aprobación de ese subsidio tiene que salir un decreto. En este caso se está pidiendo máximo 100 puntos y se debe solicitar con el grupo del CISBEN. Entonces, si tú estás esperando el subsidio desde el año pasado, ya debes de tener por obligación el CISBEN. CISBEN, ¿sí? Grupo A, ¿cuántos puntos te van a dar? 30 puntos. Grupo B, 25, grupo C, 15 y grupo D, 10. ¿Listo? En las zonas urbanas, las familias del CISBEN, clasificados en grupos A1 y C7, pueden recibir el subsidio de 30 salarios mínimos. Ya no es con los ingresos, sino con el CISBEN. Y aquellos que estén entre C8 y D11 reciben 20 salarios mínimos, ¿sí? Y en las zonas rurales ya sí dan más posibilidad, de A1 a C14 reciben los 30 salarios mínimos legales vigentes, y de C15 a D20 ya sí 20 salarios mínimos. O sea que todos tienen oportunidad, pero realmente es más difícil acceder porque van a tener en cuenta sobre todo viviendas de interés prioritario, o sea, viviendas de más bajo valor, pues lógicamente es más fácil comprarlas también. Bueno, y también hay un puntaje que es la categoría del municipio. Tú te debes de fijar cuál es la categoría del municipio, si es categoría 1 o 2, ¿sí? Entonces miren, aquí dice, miren la clasificación del CISBEN, cuánto es el puntaje, la ubicación de la vivienda, eso da también unos puntos. Miren, municipios de categoría 5 y 6 dan 20 puntos, de 3 y 4 15, y de categoría 1 y 2 según las modificaciones dicen que va a quedar en 5. El área de la ubicación de la vivienda, si es rural 20, si es urbano 0. Rural generalmente es como en el campo, ¿cierto? Urbano ya es como más en las ciudades. Tipo de vivienda, si es de interés prioritario te va a dar 20 puntos, y vivienda de interés social te da 0 puntos. Puntos de Mi Casa Ya, si el hogar es víctima del conflicto armado te da 5 puntos. Si tienen enfoque diferencial como mujeres cabezas de familia, las madres comunitarias, población en situación de discapacidad, eso también da 5 puntos. Entonces hay que ir sumando. Si usted, por decir, llegó a 70, 80 y otros que tienen 100, entonces siempre van a tener primero que todo a los demás puntaje, los van a tener en cuenta. ¿Cuánto es el valor del subsidio en Mi Casa Ya? Si ganas hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? En este caso, recuerden que ya no vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ya es de acuerdo al CISBEN. Aquí sí sufrí una equivocación, hasta C7, ¿sí? En el área urbana, 34.800.000 pesos. De lo contrario, serían 20 salarios mínimos legales vigentes, si es superior a C8. Subsidio caja de compensación. Todos los documentos tienen un valor. En este caso, si usted solicita esta ayuda, este subsidio, debe llevar la fotocopia de la cédula, debe llenar el formulario, debe tener un aprobado del banco, cierre financiero, ¿sí? En este caso el cierre de negocio con la constructora, y este sí es más fácil que lo asignen. Los ingresos, recuerden que no pueden superar los 4 salarios mínimos legales vigentes, no pueden tener vivienda propia. Entonces, en el de la caja de compensación, si se tienen en cuenta los ingresos, si ganas de 2 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos, vas a recibir 34.800. Y si ganas desde más de 2 salarios mínimos, en este caso 2.321.000, ¿sí? Hasta 4 salarios mínimos te dan 23.200.000. Esto aplica también para independientes que pagan planilla, salud, pensión y caja de compensación. Bueno, entonces las viviendas en municipios o departamentos grandes tienen un costo de 104.400.000 pesos. Recuerden que es importante tener mínimo la cuota inicial ahorrada. ¿Cuánto equivale la cuota inicial? Más o menos el 30%, lo que siempre van a solicitar la constructora. Si usted no tiene en este momento
la cuota inicial, entonces recuerden acceder al semillero de propietarios, recuerden hacer un ahorro voluntario y o lo otro, ¿sí? Es que recuerden que pueden también lo que tengan en prima, lo que tengan en cesantías, irlo ahorrando para que tengan más posibilidad. En este caso, si no tienen los ahorros, puedes hacer una proyección. Si la entrega, por decir, es en el 2025, todavía faltan 2 años, entonces en este tiempo tú vas llevando una cuota a la constructora y una vez sea la entrega, entonces ya ahí entras a acceder o a solicitar los subsidios y las ayudas y también el préstamo al banco. Eso es otra manera de acceder pues a vivienda. Entonces, miren, la cuota inicial mínimo son 31.200.000 pesos en una vivienda de interés prioritario. Bueno, si vas a hacer un préstamo aproximado de 73.200, pues debes de tener unos ingresos aproximados de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, un poquito más. Bueno, miren que ustedes pueden acceder a unos subsidios, a la caja de compensación, el subsidio concurrente, la unión de la caja de compensación, el de Mi Casa Ya. Pero realmente es difícil, sobre todo acceder al de Mi Casa Ya, es más complicado porque son muchísimas las personas que están a la espera y algunos se quedan por fuera del programa. Bueno, entonces yo lo que sugiero es que no cuentes con este subsidio, sino que llega, bendecido seas. Entonces, miren, si usted tiene, vamos a poner aquí el ejemplo, más adelante. Bueno, este lo voy a decir a lo último, pero aquí vamos a acceder al Excel. Bueno, entonces, si usted va a acceder a una casa de vivienda de interés prioritario que vale 104.400.000 pesos, ¿sí? Miren, aquí está el valor, o una vivienda BID de 174 millones, estos en los grandes municipios. Usted puede acceder al subsidio de la caja de compensación, ¿sí? Que tiene este valor, 34.800.000. El de Mi Casa Ya no lo voy a colocar, bueno, este debería estar aquí más arribita, pero el de Mi Casa Ya no lo voy a colocar porque es más difícil acceder a él. Pero si te lo dan, sería un subsidio concurrente, que esto equivaldría a 58 millones de pesos, que es la unión entre la caja de compensación y Mi Casa Ya. Además, amigos, que recuerden que deben de tener puntaje grupo A, B, C hasta C7 para poder acceder también al subsidio concurrente. Si usted está metido en semillero de propietarios, hizo el ahorro, recuerden que ya debe tener 6.960.000, pero yo lo que les digo es que tengan un ahorro extra. Yo aquí les puse como si hubieran tenido, como si tuvieran la cuota inicial, en este caso el 30%. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, recuerden que también hay unos subsidios complementarios o municipales. En este caso, los subsidios complementarios, por decir el de Hábitat Bogotá, hay uno también del ISBIME, entonces todo esto sumado tiene, lógicamente, pues amigos, serían muchísimas ayudas. Si usted suma, por decir 58 millones, más 11.600, más 6.960.000 de semillero de propietarios, esto vienen a ser casi 70 millones en solo subsidios, pero sino que hay que saberlos aplicar. Yo aquí, por decir, hice una proyección de vivienda BID de 174 millones, que le aprueben el de, sea el de la caja de compensación o Mi Casa Ya, son 34.800. Sí, semillero de propietarios 6.960.000 en caso de que usted pues haya hecho un ahorro, y en este caso inclusive voy a quitar el de 6.960.000 de semillero de propietarios, pero coloquémoslo aquí para que ustedes sepan más o menos cuánto es. En este caso, si tienen el 30% de cuota inicial, para una vivienda BIS deben de tener 52.200.000 y para una vivienda de interés prioritario 31.320.000. Con solamente un subsidio, una vivienda de interés prioritario, tendrías que prestar en el banco, ¿sí? Si no te asignan otro subsidio, 38.280.000. En caso de que te asignen el subsidio concurrente, amigos, pues ahí estarías ganado, ¿sí? Porque serían aproximadamente 24 millones de pesos menos. Entonces sería mucho más fácil, y en este caso tendrían que hacer un préstamo aproximado de 87 millones de pesos. Ojo, porque las viviendas nuevas, ¿sí? Las viviendas sobre planos, es importante que sepan que cuando ustedes se las entregan, muchas veces no se las entregan con los acabados. Entonces usted debe disponer también de un dinero para realizar los acabados, o simplemente se pasa a la vivienda y poco a poco se los va haciendo. Pero es importante que se proyecten bien. También cuando son viviendas nuevas sobre planos y que son lógicamente varias torres, recuerden que deben de pagar
una administración mensual, entonces deben de proyectar todo esto. Bueno, también te recuerdo, amigos, que hay una ley de vivienda que es la 546 de 1999. Con esa ley, ustedes, si tienen ya un crédito hipotecario, un leasing habitacional, pueden aplicar a esta ley y reducen los intereses y el tiempo de pago, sobre todo aquellos que tienen créditos en VR. Es importante, amigos, que apliquen a ello para que no les vaya a seguir incrementando ese crédito. Entonces se pueden comunicar al 310-533-0253 y recuerden que para aplicar actualmente al subsidio de Mi Casa Ya, los que van a asignar ahora el 15 de abril, es importante que tengan ya el cierre financiero y ya el negocio inmobiliario listo. Ok, entonces importante, y recuerden que deben de tener también el SISBEN, así lo hayan solicitado el año pasado. Entonces muy importante estar pendientes también de esa resolución. Dios los bendiga y recuerden estar pendiente de Yo Emprendo Ayudas Colombia.